Bueno, una noche más compartiendo la palabra de Dios y esta noche hemos preparado un tema que compartió nuestro pastor hace un par de años y es el ser ovejas o cabritos, la diferencia de ser ovejas o cabritos. La alabanza con la que comenzamos la reunión hablaba de que Jesús es nuestro buen pastor. Entonces vamos a dar unas características, un listado de las diferencias entre estos dos animalitos, que aunque son parecidos, pero que tienen diferencias grandes. Y bueno, en nuestro corazón el Espíritu Santo irá obrando con la palabra para que vayamos identificando cuáles actitudes que tenemos son de ovejitas y cuáles son de cabritos. Así que comenzamos. Y bueno, aquí vamos a hablar primero de tres principios. Y como decía, la alabanza con la que iniciamos decía el primer principio: Jesús es nuestro buen pastor. Jesús es nuestro pastor, nosotros somos su rebaño. Y Salmo 100, versículo 3 dice: Reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Bueno, aquí ya comienza definiendo que no somos cabritos y somos ovejitas de su rebaño. Entonces, de entrada ya, eh, este versículo define que nosotros debemos ser ovejas y no cabritos. Juan 10 14 al 15 dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí da las características de un buen pastor. Y un buen pastor dice que es el que da la vida por sus ovejas. Entonces, definitivamente Jesús dio la vida por nosotros, así que tiene todo el mérito para ser nuestro pastor y nosotros para seguirlo. Otra cosa importante es que dice: mis ovejas, aquí en esta parte, mis ovejas me conocen. Entonces, la característica del pueblo de Dios es conocerle, saberle identificar, pero más que identificar su fotografía, que todo el mundo la conoce, inclusive los que van en un micro y que se llama, y ahí está un retrato de Jesús, inclusive en los parabrisas traseros, ¿no? Pero si somos ovejas de su rebaño, lo que tenemos que es saber identificar su mensaje, su voluntad. Y en lo que siempre damos énfasis: ¿cómo vamos a saber su voluntad? Su voluntad solo la vamos a saber leyendo su palabra, teniendo esa relación. Yo puedo decir, tengo una relación con una persona. Inclusive hay gente que no, en eso no es mi caso, pero que de repente no tiene un padre biológico, pero que no lo ha conocido nunca y que lo conoce después. Entonces, o un padre que lo ha conocido, pero sin embargo tiene una relación distante. Y es imposible que sepa cuál es la voluntad de su padre. Es muy difícil que sepa porque no tiene una relación. En cambio, en una relación diaria de un padre con su hijo, el hijo sabe cómo piensa el padre, sabe qué es lo que considera su padre que es bueno para él y sabe la voluntad de su padre. Pero eso se consigue con nuestro padre a través de esa relación íntima de la que hablamos, creo, casi siempre que nos reunimos, y es hablar con Él todos los días, destinar un tiempo
en el mejor momento que cada uno considere. Para la mayoría es el tiempo de madrugada porque no tiene uno distracciones. Y ahí hablarle como a un papá y decirle todas las preocupaciones de nuestro corazón. Pero seguramente también es importante no solo hablarle es orar, ¿no? Y decirle, me preocupa esto, estoy sufriendo por esto, tengo este problema, no puedo dejar esta actitud, este comportamiento, pero también es importante saber lo que el Padre piensa y eso solo es a través de la lectura de la Biblia. Y cuanto más leamos también, veremos avivada la luz del Espíritu Santo también en nuestro corazón. Entonces, los que somos sus ovejitas, conocemos al Padre. Conocer al Padre es conocer lo que Él piensa, conocer su voluntad, es tener una relación íntima con Él. Otro principio es que Jesús establece otros pastores. Eh, Jesús sabemos que reclutó a sus discípulos y los ministró durante 3 años prácticamente. ¿Para qué? Para la misión que tenemos todos y que sí es un poco incómoda, nos saca de nuestro espacio de confort, para la misión que tenemos todos, que es la gran comisión, que es difundir lo que Jesús nos ha enseñado por todos los rincones del mundo. Eso dice en Mateo, en los últimos capítulos, y que es lo que conocemos como la gran comisión. Entonces Jesús ha definido cuál era eh, el estilo de ser cristiano. Lo ha enseñado a sus discípulos y eso no está señalado solo para los pastores, no solo está señalado para el pastor que de repente tiene estudios profundos y que trabaja a tiempo completo en eso, sino que eso está diseñado para todos los que nos consideramos ovejitas. Entonces Jesús ha establecido pastores, a su vez ellos han hecho que la palabra de Dios, uno de los más sobresalientes, el apóstol Pablo, que antes perseguía a la iglesia, pero que después más bien se vuelve alguien que difundió el evangelio por todos los lugares que pudo y tenía una pasión envidiable que realmente es difícil a veces tenerla. Por eso digo, nos saca de nuestro espacio de confort, porque mejor es estar sin hablar a nadie de la palabra. eh, Obviamente a nadie le gusta sentir rechazos de la gente que a uno le va a hablar y que seguramente no le va a hacer caso, pero esa es nuestra misión. Efesios 4:11-13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí dice que Jesús ha establecido profetas, evangelistas, pastores, con dos misiones específicamente. Una es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores tienen la misión de preparar, de capacitarnos para la obra del ministerio. Y por eso no solo los que han estudiado para pastores, sino cada uno de los miembros de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si solo dejáramos esta misión en manos de los pastores, por supuesto que esta edificación del cuerpo de Cristo no hubiera llegado donde ha llegado ahora. Si solo se dejara a los pastores.
Todos debemos difundir, todos debemos capacitarnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está justamente dos funciones. Dice, primero, para que capaciten al pueblo para la obra del servicio. Debemos ser discipulados para servir. Y eso es salir de nuestro espacio de confort. La iglesia tiene los encuentros que son retiros espirituales, que es el inicio de nuestro compromiso para seguir este camino que no es el estilo de la iglesia o de repente una política particular de la iglesia a la que pertenecemos, sino es una misión encomendada por Jesús en la gran comisión. Y entonces tenemos que ser discipulados para servir. Y los pastores eh, tienen la misión de capacitarnos, tienen la misión de enseñarnos. Pero para ser enseñados y ser capacitados, tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Tenemos que tener la voluntad de regalarle, de darle, de brindarle, de ofrendarle, yo diría, más tiempo a nuestro Señor. Entonces debemos entregar nuestras vidas eh, a este propósito. Con eso no decimos que dejemos de trabajar, que abandonemos a nuestra familia, pero siempre habrá el tiempo. Como siempre decimos, es increíble, por ejemplo, lo que gastamos. En estas aplicaciones, Facebook, TikTok, que increíblemente, sin pensar uno, empieza a ver un video y termina pasando media hora. Que lo haga en la mañana y en la tarde, ya es una hora diaria. Entonces, esta es una de las misiones de los pastores, pero también es un compromiso al que estamos llamados. Como digo nuevamente, hay los encuentros en la iglesia, los encuentros que son el retiro espiritual. Yo lo defino y siempre en la iglesia se dice, el encuentro es maravilloso, sobrenatural, pero para mí es la decisión que tomamos de servir a Cristo. Lo segundo es perfeccionarte y que te parezcas a Jesús cada día. Entonces, ¿qué dice aquí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso? Que siendo parte de una comunidad, cristiana, lo que va a ir sucediendo es de que nuestra manera de ser se irá perfeccionando. Dios utilizará a la iglesia, a nuestros hermanos, al pastor, como una herramienta para ir puliendo todas las aristas que Dios quiere pulirnos. Habrá muchas veces que la prédica vaya directamente hacia nosotros y que nos incomode, porque sin la intención, sin conocer siquiera la intimidad de nuestros pensamientos o de nuestras acciones, la palabra de Dios a través del pastor llegará a nuestro corazón, exhortándonos a cambiar en diferentes aspectos. No termina nuestra vida cristiana el día que aceptamos al Señor en nuestro corazón, que lo aceptamos como Salvador. No termina ese día. Ese día comienza y comienza una obra, la obra de Dios, que no parará hasta el último día de nuestras vidas. Si tenemos esa comunión con Cristo, cada día Dios irá puliendo. Tal vez no de un día para otro, pero irá puliendo nuestro carácter y nuestra manera de ser.
Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos porque es un modo, es al congregarnos desempeñamos ese rol de ovejas. Las ovejas pertenecen, las ovejas pertenecen a un rebaño. Entonces, si seguimos nuestro papel de ovejitas de nuestro Señor Jesucristo, debemos congregarnos y nos exhortan a no dejar de hacerlo. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay personas que tenemos un corazón rebelde, que ese corazón rebelde no es de ovejas. Entonces tenemos que obedecer a nuestros pastores. La iglesia no es una sala de cine en la que decimos, bueno, a ver, esta película mm, me gusta, no me gusta, entro a esta película. Otro día vamos y de repente ya no nos gusta la película que están en esa sala y nos vamos a otra sala. Dios nos planta en una iglesia para que en esa iglesia demos frutos, para que en esa iglesia dejemos sumisamente como es el rol de una oveja y como debe ser el rol de toda persona que está bajo autoridad, eh, dejarnos formar, dejarnos regar con la palabra para que vayamos creciendo espiritualmente. Y para eso debemos dejar ese espíritu rebelde que es una piedra de tropiezo para mí, por ejemplo. Y el siempre estar criticando, por ejemplo, tenemos que someter todos esos pensamientos a nuestro Dios. Y la tercera verdad es que lo que ya hemos ido diciendo y lo que decía el título, algunos somos ovejitas y otros somos cabritos. Y lo que debemos ser es ovejas, no cabritos. Y aquí vamos a ir desarrollando un poco las diferencias. Aquí dice, ¿cuál eres tú? ¿No? Y aquí tenemos un versículo, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo que ya hemos dicho. Yo las conozco a mis ovejas y me siguen. Seguimos a nuestro pastor. Seguimos a nuestro pastor celestial, que es Jesús, a través de su palabra, pero también seguimos y obedecemos a al pastor que ha instituido Dios para nosotros, porque no es una casualidad que estemos en una u otra iglesia, en este caso específico, no es una casualidad que Dios haya decidido plantarnos en esta iglesia. Dios sabe por qué lo ha hecho, sabe qué necesidades teníamos, qué necesidades tiene nuestro corazón y nos ha puesto en el lugar adecuado para ir, para ser formados, capacitados por nuestros pastores. Y aquí, aunque vamos a ir desarrollando todo esto, ahí rápidamente veamos entre un cordero, una ovejita y un cabrito. El cordero es sumiso, es limpio, come lo que le da su pastor, porque su pastor es el que le lleva a pastear. El cabrito es rebelde, come lo que le da la gana y usualmente come basura. El corderito es obediente, el cabrito es orgulloso y desobediente. Por eso esta es una piedra de tropiezo terrible, ¿no?
porque obviamente tenemos y más veía el posteo de un personaje público que en Bolivia nos encanta hablar mal de la gente y nos encanta criticar y todo está mal para nosotros, nunca nada está bien. Y el cabrito es así, la ovejita se deja pastorear, el cabrito no, es agresivo, es malhumorado, es agresivo y malhumorado. La ovejita, lo que decíamos, a diferencia del cabrito, come pasto limpio. No le, Al cabrito no le gusta ser pastoreado, es un alma rebelde, ¿no? A la ovejita ama la santidad, ama la sana doctrina. El cabrito ama el liberalismo, claro. O sea, el liberalismo es yo pienso lo que yo quiero, lo que me da la gana, no me someto a ninguna iglesia, a ningún pastor. Me parecen bien algunas cosas de la Biblia, otras cosas no me parece bien. Entonces, la ovejita ya desarrollando un poco, la ovejita come el alimento adecuado. La ovejita tiene que tener cuidado de alimentarse de la sana doctrina. No significa eso que no podamos em, escuchar, por ejemplo, las prédicas de otros pastores, eh, pero deberemos alimentarnos de la palabra que tiene preparada nuestro pastor para nosotros. Obviamente podremos alimentarnos con mucho cuidado, nos podremos alimentar de otras prédicas que están, por ejemplo, en el Internet, pero realmente en el Internet hay que tener mucho cuidado porque pueden haber cosas que no sean sana doctrina. Pueden haber prédicas que estén distorsionando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como ovejitas debemos alimentarnos primeramente de nuestro pastor. ¿Y por qué primeramente de nuestro pastor y del pastor de nuestra iglesia? Porque el pastor, él es nuestro pastor y él sabe nuestras necesidades. Por eso dice este versículo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Nuestro pastor nos conoce, saben cuál es la debilidad de la iglesia que está pastoreando. Entonces los sermones que dará, las prédicas que dará, la palabra que compartirá, estarán adecuados a nuestras necesidades. Entonces debemos reconocer a nuestro pastor celestial, pero también debemos obedecer a nuestros pastores terrenales. Entonces la ovejita tiene cuidado del alimento que consume. En cambio, el cabrito, como es rebelde, dice, yo como de todo y muchas veces consume basura. Las ovejas buscan ayuda. Esa es otra característica. Buscan ayuda en sus líderes espirituales. Para eso tenemos un rebaño. Para eso somos parte de un rebaño. Para no estar solos en nuestros momentos de peligro ni en nuestros momentos de dificultad. El cabrito es rebelde y tal vez el lugar en el que menos busca ayuda es en la iglesia. Hay personas que cuando tienen problemas, buscan consejo en los amigos de paso que tal vez no comparten nuestra fe, y el que no comparte nuestra fe, aunque nos quiera, puede darnos un consejo equivocado. Puede haber inclusive los padres que nos aman. ¿Cuántos casos se ven, ¿no? Que los padres nos dicen, no, no, sí, sepárate, hijito, sepárate, realmente no tienes por qué soportar, ¿no? Cuando no saben lo catastrófico que es un divorcio. Y aunque nos aman, si no es una opinión inspirada y basada en la palabra de Dios, hasta personas que nos aman profundamente, como nuestros mismos padres, pueden llevarnos a cometer errores. No tienes por qué soportar a esta persona, ¿no? No tienes por qué soportar. Para eso te has formado, no necesitas de nadie.
Y claro, obviamente esa opinión puede ser de una persona que nos ama, pero totalmente alejada de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado de quién nos alimentamos. Y las ovejas se alimentan, buscan el alimento adecuado. El cabrito, como es independiente, como no pertenece a un rebaño, le gusta andar solito, le gusta preguntar inclusive a otros cabritos que ni siquiera comparten nuestra fe. Entonces, obviamente, el cabrito no se alimenta adecuadamente. Las cabras comen lo que quieren y sobre todo basura. Eso ya lo hemos explicado justamente ahora. Y lo que hemos dicho también, cada iglesia tiene su mensaje, por eso hemos sido plantados en una iglesia, por eso somos parte de un rebaño, por eso somos parte de un rebaño y de una comunidad cristiana. Y es ahí donde debemos dar frutos y es ahí donde tenemos que ser pulidos. Dijimos hace un rato que las iglesias no son como salas de cine. Bueno, este mensaje me gustó hoy, me voy a esta iglesia. Este otro mensaje me gustó o no me gustó porque de repente me pinchó a mí y no estoy de acuerdo con este pastor y me voy a otra iglesia. No, me acuerdo, el pastor decía, en el cielo no, o sea, hay alegría en el cielo cuando un inconverso entra al rebaño, pero no hay alegría, decía el pastor, cuando una oveja se cambia de rebaño en rebaño, mostrando una inestabilidad emocional, espiritual. Entonces, pertenecemos a un rebaño y cada iglesia tiene su mensaje. En Apocalipsis, cuando alguna vez tengan la oportunidad de leer este libro, verán que Jesús manda mensajes individualizados a 7 iglesias, porque cada iglesia es diferente. Entonces, nuestro principal alimento será el alimento que nuestro pastor tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque nos conoce, porque sabe por qué problemas está pasando la iglesia. Obviamente podremos consumir con mucho cuidado el- las prédicas de repente de algún pastor que no es de nuestra iglesia y que nos gusta ahora que hay en YouTube, pero lo tendremos que hacer con mucho cuidado. Las ovejas son dóciles, las cabritas no se dejan. Ya hemos visto eso. Las ovejitas son obedientes, los cabritos son desobedientes. No se dejan guiar los cabritos. Las ovejitas sí, y nosotros tenemos que ser como ovejitas. No significa como hay un pastor que a mí me gusta, no significa que el día del bautismo dejemos nuestros cerebros flotando en las aguas bautismales, no, para nada, pero sí debemos dejarnos capacitar, debemos dejarnos enseñar, ministrar y cuando estemos cometiendo algún error, también humildemente deberemos dejarnos disciplinar, corregir y ahí es donde de repente nos darán ganas de irnos de un lugar, porque claro, tal vez alguien, el pastor o nuestro líder nos dirá algo que no nos gusta, pero como lo hacen nuestros padres, bueno, los buenos papás nos dicen nuestros defectos y nos dicen qué cosas debemos corregir y así deberemos asumir también lo que hacen los pastores. Em, ya hablamos aquí, la oveja deja que la discipline. El cabrito no, es rebelde. El cabrito no se deja disciplinar. Y bueno, la iglesia no son conferencias de automotivación. Las iglesias son un lugar donde encontramos una relación con Dios, donde también el pastor nos prepara para cumplir una misión. No son un lugar de motivación donde como hay, creo, algunos eventos donde dicen, no, confía en ti, di que puedes, sí puedo, sí puedo. Y donde esas cosas, cuando eh,
buscamos algo así en una iglesia, son cosas que no duran permanentemente. Esa motivación podrá, y como le escuchaba a un pastor, hacernos sentir los superhéroes de Marvel durante un día, horas o tal vez una semana. Pero cuando nos enfrentamos a la vida real, cuando nos enfrentamos a la vida de conflictos, a la vida de aflicciones que Jesús nos las ha prometido, entonces ahí es donde posiblemente estas frases de automotivación ya no van a funcionar. ¿Qué es lo que va a funcionar? Va a funcionar tener esa relación con Dios, como tendríamos como cualquier persona. Sabemos que en nuestros momentos difíciles hay gente que está a nuestro lado, pueden ser nuestros padres, un buen amigo, que en un momento dado tiene una palabra de aliento, pero no podemos poner nuestra confianza en personas, en seres humanos. Entonces deberemos buscar esa relación del que siempre está con nosotros, que es Jesús, a través de su palabra, lo que ya hemos dicho. Eh, lo que ya hemos dicho también es que solo el que te ama te corrige. Entonces debemos dejarnos corregir por nuestro pastor y también por nuestro pastor celestial. ¿A través de qué? A través de la palabra. A través de la palabra nos dice, obviamente no siempre hacemos caso, puede decirnos no matarás, no fornicarás, no adulterarás. Entonces, nuestro pastor celestial, ¿a través de qué? Nos corregirá a través de la palabra, pero tenemos, él ha delegado pastores terrenales también, con los cuales tenemos que ser dóciles ante la corrección, porque si no, somos cabritos, que los cabritos son rebeldes y no se dejan. Las voces eh, las ovejas reconocen la voz de su pastor. Aquí está más redactado. Ya lo hemos dicho, reconocemos. ¿Cómo vamos a reconocer la voz de nuestro pastor celestial? Sobre todo leyendo su palabra, porque si no, tal vez no vamos a reconocer la voz de nuestro pastor y vamos a ser engañados. Quién sabe, un día en un momento de desesperación tenemos algún problema, tenemos algún tema de salud, por ejemplo, como tantas veces se ve, y dice, mande su depósito, no sé, de $100, de 100 bolivianos, para que oremos por usted, ¿no? Entonces, si no conocemos a nuestro pastor, quién sabe, vamos a caer en manos de falsos pastores. Jesús ha dispuesto los pastores que tenemos. Jesús, Dios, ha decidido plantarnos en una iglesia y en esa iglesia es en las que tenemos que rendir frutos. Ya habíamos dicho esto, que no, en el cielo no hay alegría porque una ovejita pase de una iglesia a otra como si estuviera saltando de una sala de cine a otra, buscando lo que le conviene o lo que le gusta. Debemos estar en nuestra iglesia, ser corregidos en nuestra iglesia y Dios hará la obra que tiene preparada para nosotros y para nuestro corazón, nuestra iglesia. Otra vez lo de la voz del pastor, ya lo hemos desarrollado. Y esto que es algo bien importante, la ovejita se reproduce. Esto definitivamente me saca de mi espacio de confort. La ovejita se reproduce. No somos niños ni bebés toda la vida. Todos hemos crecido. En su momento hemos dicho, bueno, nos tenemos que independizar, tenemos que tener, eh, queremos tener hijos y hemos decidido generar una familia. Entonces, espiritualmente también tiene que suceder eso. Si estamos 30 años, y eso se los he escuchado a varios pastores, si estamos 30 años solo consumiendo el mensaje, que es importante, somos salvos, por supuesto. O sea, ya hemos dicho cómo somos salvos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos arrepentimos por nuestros pecados, pero tenemos que dejar de ser inmaduros espiritualmente. Y si estamos 30 años en la iglesia, y no hemos decidido tomar esa decisión de asumir nuestro rol para hacer crecer el reino de Dios,
Entonces, si no hemos predicado, si no hemos llevado a alguien hacia Cristo, si no difundimos su palabra, si no hemos decidido asumir ese compromiso, seremos como niños, porque los niños no tienen hijos, consumen el alimento, consumen la lechita, la mamadera, ¿no? O consumen sus alimentos para niños, pero por supuesto que ellos no han madurado como para también ser padres biológicos. Y en la parte de la iglesia es que no hemos madurado como para ser padres espirituales también de otras personas, de esas personas tal vez a las que solo nosotros podemos llegar. Es incómodo. La verdad que a mí, siempre que habla el pastor de eso, digo, ay, no, sí, otra vez eh, eh, nos reitera eso y, y nos saca de nuestro espacio de confort, porque es más fácil hacer todo para nosotros, como en la vida, los que son solteros, los que nunca se han casado, los que nunca han tenido hijos, obviamente es una vida más fácil, ¿no? Pero no están siguiendo su proceso de maduración. La ovejita da frutos, ¿no? Y nosotros también tenemos que dar frutos en nuestra congregación, los frutos del Espíritu Santo. Y bueno, Mateo 25, 31 al 34 dice, esto dice muy duramente qué son las ovejas y los cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los cabritos se parecen a las ovejas, pero se parecen, son muy parecidos, pero debemos decidir ser ovejas. Y para decidir ser ovejas tendremos que asumir un compromiso, el deseo de tener una relación íntima con nuestro Dios, eh, un deseo sincero de tener esa relación, para no solo ser parecidos a las ovejas, sino ser realmente ovejitas del rebaño del Señor. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin saber quién les predique? Este es un llamado a rendir fruto, a reproducirnos espiritualmente como las ovejitas. Y bueno, el llamado, ya se nos está terminando el tiempo, como siempre, y es a evaluar si soy oveja o cabrita, a rendirnos, a depender como depende una ovejita de su pastor y no a ser rebelde, y a tener un cambio de actitud si es que identificamos que estamos siendo más cabritos que ovejitas. Y bueno, como siempre, a los que vean este video, somos de la iglesia Alcanzando las Naciones, una iglesia cristiano evangélica, y los invitamos a unirse, a seguir este